Hola amigos, entre las muchas preguntas que recibo, hay una que es frecuente y que creo que merece una aclaración, que es la cuestión del octanaje. Como ustedes saben, la gasolina se vende de acuerdo a los requisitos del motor de diversos octanajes. El precio varía cuando más alto es el octanaje. Entonces, hay varios blogueros que me preguntan qué cosa es el octano, cómo es el octano que contiene la gasolina. Bueno, la gasolina no contiene octanos. El octano es una manera de medir una propiedad de la gasolina, que es la propiedad de resistir la alta temperatura y por consiguiente la alta compresión, porque la temperatura sube con la presión. Entonces, para medir esa resistencia se compara el comportamiento de la gasolina al comportamiento de una mezcla de gases, que es el octano y el isoctano. Entonces, cuando se dice que una gasolina tiene 80 octanos, es que se comporta como una mezcla de gases en la cual hay 80% del gas octano. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Allá al final de los años 20, por los años 30, el ingeniero Harry Ricardo, un ingeniero inglés, inventó un motor de compresión variable. Entonces metían una mezcla de octano e isoctano, variaban la compresión y veían en qué momento se encendía sola por presión, o sea, por temperatura. Y entonces de ahí salió la nomenclatura en octanos, pero como repito, los octanos dentro de la gasolina no existen. Es simplemente que el comportamiento de la gasolina es similar a una mezcla de gases en la cual hay un determinado porcentaje de octano. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿cómo es posible que haya una gasolina de más de 100 octanos, como lo son algunos combustibles y lo era la gasolina de aviación en la época de los motores a pistón? Simplemente la resistencia de esa gasolina a la temperatura es aún mayor que 100% de octano. O sea, el octano puro tiene menos resistencia a la temperatura que una gasolina que tiene más de 100 octanos. Entonces, para resumir, la gasolina no contiene octanos. El octano es un gas que se usa como referencia. Y cuando nosotros compramos una gasolina de 90, 97, 98 octanos, lo que fuera, lo que estamos pagando es que esa gasolina está manipulada, hecha de tal manera de que resiste una mayor temperatura y una mayor compresión. Y obviamente un motor que tiene mayor compresión tiene mayor potencia con el mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa con el octanaje en la altura? Hay un motor, por ejemplo, que requiere gasolina de 97 octanos en la costa, sin embargo en la sierra camina perfectamente con gasolina de 90. ¿Por qué? Porque en la sierra la densidad del aire es menor. Entonces, cuando sube el pistón y se comprime la mezcla dentro de la cámara de combustión, la presión absoluta es menor, y al ser menor la presión absoluta es menor la temperatura. Entonces ya no se requiere tanta resistencia a la temperatura, que es el octanaje, a medida que se sube. De paso, el motor pierde potencia por esa razón, más o menos a razón de un 10% por cada 1000 metros que se sube. Por ejemplo, en Ticlio, un motor tiene más o menos el 50% de la potencia que tenía en la costa. Ticlio está a 4.800 y tantos metros, casi 4.900 metros, o sea que pierde el 40 y tantos por ciento, digamos casi el 50% de potencia. Entonces, esta es la historia del octano, y como les digo, la gasolina no contiene octanos. Es una comparación con una mezcla de gases, de los cuales uno de ellos es el octano. Ahora ustedes ven, hay unas letras al final del octanaje, generalmente dice RON, Research Octane Method. Es un método de medir la resistencia de la gasolina. Research quiere decir por investigación, pero básicamente es eso, es la resistencia de la gasolina a
a la temperatura, o sea, a la alta compresión. Eso es todo por hoy. Gracias.